Vamos a hablar sobre la serialización y deserialización de objetos en Java. Esto es algo que ya comentamos anteriormente cuando hablamos en el acceso a ficheros del Object Input Stream y el Object Output Stream, que básicamente es esa técnica que hablábamos para escribir lo que es un objeto en sí, un objeto complejo con varias propiedades o atributos en un archivo y luego hacer el proceso inverso. Ese archivo o archivos en los que tenemos objetos, poder leerlos y reconvertirlos a esos objetos que previamente habíamos escrito. Todo esto se hace mediante un proceso que se llama serialización. Como veis, es el proceso de convertir un objeto a una secuencia de bytes para poder almacenarlo y transmitirlo. No solo se utiliza en la escritura y lectura de archivos, ¿vale? Si vosotros quisierais enviar o recibir un objeto o datos de un objeto vía HTTP, por ejemplo, o HTTPS, es decir, o mandarlos a través de un socket o de cualquier tipo de flujo, no podemos enviar un objeto directamente sin serializarlo. Lo serializamos para convertirlo en una cadena de bytes que luego podamos, conociendo cómo es el objeto, deserializar, es decir, hacer el proceso contrario, convertir esos bytes que me vienen, ya sea de un archivo, de una API o de donde sea, de nuevo en el objeto que a mí me interesa. Para hacer esto en Java, la serialización se realiza mediante la interfaz serializable o serializable. Para que un objeto sea serializable, debe de implementar esta interfaz. Además, los atributos también tienen que ser serializables. Si un atributo no es serializable, se puede marcar como transient. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un objeto que tiene varios atributos, los que marquemos como transient no van a ir incluidos en el objeto a la hora de serializarlo. Esto puede servir pues, para cosas como, por ejemplo, imaginaos que tenemos un objeto usuario y dentro del usuario tenemos datos como su nombre completo, su nickname, su email y su contraseña. A lo mejor la contraseña no queremos enviarla a ese archivo, no queremos almacenarla en el archivo, pero sí el nickname o algo así. Pues marcaríamos a lo mejor el atributo de contraseña como transient y ese atributo marcado como transient ya no se guardaría en el archivo o en el flujo de datos, sino que pues, se guardaría el objeto sin ese archivo. O sea, perdón, sin ese atributo. Lo que se indica, o sea, lo que decíamos, que indica que no debe ser serializado. La serialización se utiliza comúnmente para guardar el estado de un objeto en un archivo, para enviar objetos a través de una red o para, en cualquier caso en el que necesitemos meter un objeto en un stream de datos, en un flujo de datos. En Java, como ya vimos anteriormente, para esto utilizaremos Object Output Stream para enviar al archivo o a donde sea esos objetos serializados y Object Input Stream para leerlos, para deserializarlos, el proceso inverso, convertir esos bytes de nuevo en un objeto. Vamos a ver un par de pequeños ejemplos de esto. Ejemplo de serialización y deserialización utilizando Java.io, ¿vale? Esto sería con el, digamos, el método clásico. Tenemos una clase serializable persona, como veis, que implementa serializable. Y aquí tenemos un private static final long, que es una versión de la clase, que esto pues básicamente es una constante que podríamos ir cambiando cada vez que modificásemos esta clase. De esta forma también nos aseguramos a la hora de leer que el objeto que estamos leyendo es de la misma versión, porque si luego hacemos modificaciones en la clase persona, pero leemos datos serializados de cuando tenía una versión anterior, nos va a dar una incompatibilidad y nos va a saltar una excepción, no va a poder convertirlos, vaya. Entonces fijaos que aquí simplemente tenemos una clase que tiene un string nombre y un int edad. Luego todo lo demás, como veis, es una clase normal, con su constructor, su toString y poco más. En la clase principal, sin embargo, lo que hacemos es declarar una lista de objetos persona a la que añadimos 3 objetos persona. Juan de 30 años, Ana de 25 y Pedro de 35. A la hora de serializar todos estos objetos para escribirlos, creamos un Object Output Stream a partir de un file output stream, como veis aquí, al que le pasamos pues personas.ser o bueno, cualquier extensión que le quisiéramos dar, pero básicamente lo que estamos es abriendo un flujo de salida de datos a un archivo y lo estamos directamente pasando ese flujo al constructor del Object Output Stream para poder construir el objeto que va a serializar esos datos y que va a pasar esos datos serializados a el archivo que le indicamos en el file output stream. Una vez creamos el stream de datos, con el método writeObject vamos a convertir esta lista de personas. Fijaos que lo que estamos escribiendo no es cada persona, sino que directamente vamos a escribir el objeto lista. Entonces directamente escribimos el objeto lista de personas con writeObject. Tenemos aquí un print de se han serializado los objetos, es decir, se convirtieron a bytes y se han escrito en el archivo.
capturamos la IOException por cualquier problema que pudiera ocurrir y luego a la hora de leerlos, como veis, va a ser el proceso inverso. Yo creo un file input_stream apuntando al mismo archivo, personas.ser, y a partir de ese file input_stream yo creo un object input_stream y ese object input_stream es el que utilizo después para, con el método readObject, fijaos, leer esas personas y convertir el resultado de readObject a una lista de personas. ¿Por qué hago este casteo? ¿Por qué hago esta conversión? Hago este casteo porque obviamente no tengo un método readObject que me devuelva cada tipo de objeto diferente serializable que exista, porque es imposible, porque además nosotros mismos podemos crear nuestros propios objetos serializables. Entonces lo que vamos a necesitar es castear de un objeto de la clase Object, de la clase padre de todas las demás clases, a la clase concreta que yo sé que está escrita en ese archivo. Claro, esto puede dar una excepción. ¿En qué caso me va a dar una excepción? Me va a dar una excepción en el caso de que realmente el objeto que yo esté leyendo con readObject no sea un objeto de la clase que yo aquí declaro. Estoy declarando que esto es una lista de personas, pero si aquí dentro hubiese otra cosa, saltaría una excepción, porque no podría convertirlo. En este caso, como lo acabo de crear y estoy seguro de que lo hay, no va a saltar ninguna excepción, sino que va a almacenar en personas deserializadas mi lista de personas que va a contener todos los objetos persona que habían sido serializados previamente. Hago un print con la lista de personas deserializada y básicamente pues imprimo todos los datos de la lista. Fijaos que aquí en este catch estamos capturando tanto la IOException como la class NotFoundException, que es la que seguramente saltaría en caso de que esta clase o digamos este objeto que intentamos deserializar no se pudiera convertir al objeto concreto. Dicho esto, pues aquí os explica un poco lo que estamos haciendo. Se crea una clase persona que implementa la interfaz serializable y se crea una lista de objetos persona que se serializa y se guarda en el archivo personas.ser. Después se deserializa y se imprime por consola. Fijaos que nos dice que la serialización es útil para guardar el estado de los objetos y para enviar datos a través de una red. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta serialización puede tener implicaciones de seguridad, ya que permite la ejecución de código arbitrario y al deserializar objetos. Por lo tanto, se debe tener cuidado a la hora de deserializar objetos de fuentes no confiables. Pues básicamente tener claro en todo momento qué es lo que estamos serializando y deserializando para evitar este tipo de errores, evitar este tipo de problemas que podríamos tener ahí. Vamos a ver otro pequeño ejemplo, pero esta vez una clase persona que además de tener todo lo demás, tenemos el ejemplo que os decía yo antes, un atributo transient, ¿vale? Que en este caso es, fijaos, un string contraseña que lo declaramos como transient antes de privado y básicamente lo que estamos haciendo es que este atributo en concreto, esta propiedad, no se guarde a la hora de serializarlo. Por lo tanto, fijaos que todo lo demás es igual, constructor, toString, y aquí hacemos lo mismo. Creamos las personas y cuando las creamos con su nombre, su edad y también su contraseña. Entonces, creamos las personas con la contraseña y a la hora de escribir nos vamos a dar cuenta, si probásemos esto, de que cuando leemos e imprimimos, las personas deserializadas no van a contener los datos de la contraseña. Si queréis, lo que podéis hacer es copiarlo, pegarlo en IntelliJ y probarlo para ver cómo efectivamente la variable transient no ha sido almacenada en el archivo, pero sin embargo, si hiciéramos un print antes de serializar aquí de la lista de personas, pues aquí sí que podríamos perfectamente ver cómo la contraseña está almacenada en los objetos, por así decirlo, pero a la hora de serializarlos, los objetos que me vienen del archivo ya no contienen el atributo password, lo que va a venir es a nulo, seguramente, porque al final es una string, entonces vendrá inicializada a null. Dicho esto, os lo dice aquí, efectivamente, el deserializar el valor de la contraseña será nulo. Esto es útil para evitar que información sensible se almacene en un archivo de serialización. La serialización y deserialización son herramientas poderosas en Java que nos permiten guardar y recuperar el estado de los objetos de manera eficiente. Sin embargo, lo que os decía es importante utilizarlas con precaución y considerar implicaciones de seguridad al trabajar con datos sensibles. Decir también que este proceso de serializar y deserializar no es único a Java, sino que es muy común en la gran mayoría de lenguajes de programación. En Kotlin el proceso es muy parecido, por ejemplo, en Python también se pueden serializar y deserializar objetos. En la gran mayoría de lenguajes modernos se puede hacer y el proceso, aunque obviamente se hace con clases distintas porque no son las de Java y puede ser que cambie alguna palabra reservada o alguna clase, pero el proceso suele ser bastante parecido. Declarar el modelo de datos, la clase como tal, como serializable y a partir de ahí decidir qué se serializa, qué no, convertir de nuevo al tipo de objeto serializado al deserializar y cosas por el estilo. No suele haber mucha más variedad en esto. Y ya digo, se usa tanto para archivos como para peticiones a una API, enviar datos vía HTTP, etcétera, etcétera.